Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno. Como siempre decimos, en estos espacios de libertad para comentar, para intercambiar, tenemos la suerte de conseguir personas que sepan, que sean expertas en disciplinas sociales, jurídicas, que nos ayuden a pensar un poquito. Y también a poner en concreto cuestiones que son muy abstractas o manejadas abstractamente, sobre todo por los medios de comunicación. Hoy por hoy siempre es importante hablar de la Constitución y se habla de muchas respuestas. Se habla de federalismo, se habla de unión nacional, se habla de coparticipación, se habla de coordinación. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué implica todo eso? Bueno, este punto tan central, tan importante para una república democrática, la vamos a charlar con un profesor de Derecho Constitucional, Pedro Caminos. Muchas gracias, Pedro, por venir. Quiero decir simplemente que estudió abogacía en la Universidad de Buenos Aires, con diploma de honor se recibió, estudió también, estudió posgrado en Sociología Política, en Sociología, en Filosofía del Derecho, en Génova, en Flaxo, ha sido profesor visitante en Chile, Colombia, Ecuador, México, que tuvo una aparición importante como amigo del tribunal, amigo curiae para los que les gusta más, tanto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación como en la Corte Interamericana. Es un proficuo publicador de artículos, un gran profesor de la Universidad de Buenos Aires, y ha participado en capítulos, en artículos, en un libro muy interesante, Republicanismo e Interrupción Voluntaria de Embarazo, una visión laica de la política, creo que es de 2020. Y codirige la Dirección Nuevas Perspectivas del Derecho Público de la Ley, y por otra parte es miembro del Comité Académico de la Revista de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Bueno, esto es simplemente para darle una pequeña pincelada. Pero bueno, nuevamente, muchas gracias, Pedro, por tu aporte. No, por favor, Horacio, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Así que, bueno, como dije recién, tal vez uno habla de federalismo, pero que siempre está en danza, permanentemente en danza, como Alberdi, en fin, parece que todo se va poniendo de moda o con ciclos. Y me parece un buen comienzo hablar de la Constitución. Es decir, la Constitución como no como una cosa, sino a lo mejor simplemente como una acción de constituir, de hacer, tiene algunas unas reglas, principios y acciones. ¿Cómo podrías contarnos por qué el federalismo y a qué atiende todo eso? Bueno, la pregunta es una pregunta, si me permitís llevarla para un tema que me interesa mucho, creo que puede apuntar a lo que es la identidad constitucional, ¿no? Este es un concepto que se está discutiendo mucho en la teoría constitucional en los últimos 10, 15 años, donde se han publicado muchas monografías para tratar de discutir dónde reside la identidad de una constitución, ¿no? Porque obviamente la primera respuesta, bueno, una constitución es un documento, es un texto, es una respuesta de sentido común, que por supuesto tiene todo el sentido del mundo, pero las constituciones son algo más que eso. Ese texto tiene una vida propia, y es una vida propia que de alguna manera nos permite colectivamente pensarnos como un sujeto colectivo, pensarnos como esa nación argentina que aparece mencionada en el preámbulo. Y en ese pensarnos colectivamente, la Constitución nos invita a que desarrollemos un ejercicio de imaginación, que imaginemos cómo podemos ser. Esta es la idea de Alberdi de la carta de navegación, ¿no? La idea de alguna manera, colectivamente tenemos un destino común y tenemos que llevar el barco hacia ese destino, y ese destino requiere que nosotros imaginemos cómo podemos ser colectivamente. Y entonces el federalismo, en el caso de nuestra Constitución al menos, responde a una necesidad de lo que era la geografía argentina del siglo XIX. Un país muy extenso territorialmente, muy mal comunicado, ¿no? Sin ferrocarriles, sin telégrafo, y entonces las unidades políticas, las provincias, estaban muy aisladas una de la otra, a pesar de que por supuesto tenían diálogo y reconocían la preexistencia de la nación, sabían que tenían ese proyecto colectivo común, y por eso convergen en una constitución, pero no hay medios materiales para implementar en términos institucionales esa unión. El gobierno tiene que ser federal porque un gobierno centralizado no hubiera podido administrar eficazmente ese territorio. Esto explica un poco el fracaso de las experiencias anteriores que habían intentado instalar gobiernos unitarios. Por supuesto, esta es una explicación, si querés, simplificada. Hay una explicación un poquito más prosaica, que es que hay líderes políticos que no quieren resignar sus espacios de poder, ¿no? Esto también forma parte del menú. Pero sobre todo creo que lo que hay es una
dificultad material de crear un gobierno centralizado. Ahora que dices eso, que es interesante, el concepto de nación, el concepto de pasado y de proyección común, de un deseo también de hacer, ¿no es cierto? No que se ha dado un destino manifiesto, sino que, bueno, ¿queremos hacerlo? Hagámoslo, si queremos, claro. Este es un punto, y eso tiene un costo. Ahora, yendo un poquito más para atrás, yo, ya que hablamos de Alberdi nuevamente, en una de esa trilogía de base y punto de partida, de sistema rentístico y derecho público provincial, yo tengo una edición de 1928 con prólogo de García Merú. Mirá. Y bueno, y ahí, digamos, se habla un poquito, digamos, la idea de un federalismo como respuesta a las crisis de, bueno, vos señalaste recién, la Constitución del 19, Cepeda, primero Cepeda mediante, virreinato, digamos, provincia forzada, y la idea de Alberdi dice, bueno, no hagamos 14 naciones. Y ahí hay una cita de José Manuel de Estrada que dice que la Argentina no es un conjunto de estados, sino que es un estado dividido en provincias. Digamos, me gustaría que expliques un poquito esa idea. Cuando Alberdi piensa el federalismo, por un lado lo piensa como una concesión a la realidad. Digo, la Argentina de mediados del siglo XIX no podía sino ser federal. Por estos dos elementos, ¿no? El elemento territorial y el elemento de poder político real que no iba a renunciar a tener ese poder político. Pero al mismo tiempo, Alberdi reconoce que existen antecedentes unitarios en la Constitución, que básicamente es la estructura virreinal. La estructura virreinal era una estructura unitaria. Y entonces él tenía una idea, vamos a decir así, tradicionalista de concebir el derecho constitucional. Es decir, el derecho constitucional no podía ser puramente revolucionario. Eso estaba bien, decía Alberdi, para la etapa revolucionaria, para el momento de la independencia, donde teníamos que romper con España. Pero una vez que queremos construir instituciones, esas instituciones tienen que reflejar la tradición o la historia que subyace a ellas. Una pata de esa historia es la descentralización que se da a partir de 1820, pero otra pata fue el proceso centralizado español. Entonces Alberdi lo que dice es, bueno, tenemos que tratar de crear una forma mixta de Estado que combine los dos elementos. Estado federativo. Exacto. Entonces él decía, tenemos que crear una federación unitaria o una unión federal, ¿no? Son términos que están en las bases. Digo, ni siquiera es que estoy extrapolando, literalmente Alberdi lo plantea así. Y entonces él lo que sostenía era que, bueno, íbamos a tener gobiernos autónomos, pero al mismo tiempo el gobierno federal iba a tener una serie de competencias inusuales en los modelos federales que existían en ese momento. Hay varias cuestiones, quizás la más fácil de ver para los que somos abogados son los códigos de derecho común, que haya una legislación común aplicable a la vida cotidiana de las personas en todo el territorio nacional, algo muy distinto a lo que pasa en los Estados Unidos, ¿no? Donde cada estado tiene su propio derecho común, ¿no? Eso lo digo como un ejemplo. O poderes de intervención federal en las provincias, o la posibilidad de declaración del estado de sitio en un territorio determinado desde el nivel nacional, que le daba mucha capacidad a ese Estado nacional que se iba a crear a mediados del siglo XIX para precisamente construir esa unidad nacional. La cuestión interesante es, bueno, uno diría, y Alberdi, ¿qué pensaba del federalismo? Esto es una hipótesis, no sé qué pensaba, pero ¿cómo pensaba el desarrollo del federalismo? Porque uno puede decir, bueno, parecería que Alberdi no es un federalista convencido, admite que tiene que haber un elemento federal y lo incorpora, pero si pasados los años, una vez que la Argentina esté más integrada territorialmente, que haya ferrocarriles, telégrafo, o hoy internet y aviones, ¿tendría sentido que siga habiendo federalismo? Y yo creo que Alberdi hubiera dicho que sí. Yo creo que Alberdi hubiera dicho que era importante el federalismo por dos elementos. Y creo que esos son los dos elementos que tenemos que reivindicar hoy. Uno tiene que ver con la limitación del poder. El federalismo permite que haya instancias de poder diferenciadas del gobierno nacional, y esto permite que haya competencia política. Fíjate que muchas veces pasa que los que después terminan siendo presidentes son los gobernadores o jefes de gobierno de partidos políticos distintos al nacional. Permite que haya experimentación, que en las distintas provincias puedan probarse distintos métodos de desarrollo institucional o políticas económicas o políticas sociales, que pueden después nutrir a la esfera nacional. Y también genera diversidad, este es el segundo elemento, además del estrictamente político, que es el elemento de la diversidad cultural. Las provincias están en mucho mejor condiciones que la nación para ver qué tipo por ejemplo, en cuestiones vinculadas con pueblos originarios o con corrientes artísticas que se desarrollan quizás en ciertos lugares del país y en otros no,
o con cuestiones de alimentos. Si querés, para poner un ejemplo muy prosaico, cada provincia tiene una forma distinta de preparar las empanadas, de poner Claro, las por empanadas, supuesto. y eso es una riqueza cultural que tiene la Argentina, que quizás se vería amenazada sin el federalismo, o sería más difícil de preservar sin el federalismo. Claro. Entonces, creo que el federalismo hoy por hoy nos da estas herramientas y creo que Alberdi coincidiría en que hay una riqueza y hay este segundo elemento, el de la diversidad, lo podemos complementar con un tercero que tiene que ver con la posibilidad de competencia económica. Esto suena medio antipático, quizás, pero la idea es que una provincia, en la medida que tenga las herramientas de política económica para hacerlo, no siempre las tienen, puede promover determinado tipo de políticas para promover, por ejemplo, la instalación de industrias o determinado tipo de actividades, y de esa manera que los ciudadanos de toda la Argentina tengamos más opciones. Que yo, por ejemplo, pueda decidirme irme a vivir a Misiones si me interesa trabajar en la yerba mate, o que me decida ir a vivir a Bariloche si me interesa el turismo de montaña o lo que fuera. Entonces creo que estos son elementos muy valiosos, pero lo que sí insistiría Alberdi, creo, es en la idea de que todo eso tiene que estar orientado al proyecto común. Eso es lo que en definitiva hace que seamos una federación y eso es lo que hace que el federalismo sea parte de un proyecto de la Constitución. Bueno, por eso la garantía del artículo 5º de la Constitución, ¿no? Es decir, bueno, el Estado federal garantiza esto siempre que la autonomía provincial, siempre que las provincias estén parte, esta coordinación, ¿no? Federalismo por coordinación. Exactamente. Eso, el artículo 5º es muy interesante también. Fíjate que está bien que haya diversidad política, está bien que las provincias puedan experimentar, pero no podemos tener provincias que sean dictaduras. Las provincias tienen que tener una forma republicana, todas las provincias tienen que respetar un mínimo de derechos, todas las provincias tienen que garantizar la educación primaria, es decir, no podemos tener ciudadanos abandonados. Esto, vos me enviaste muy generosamente un artículo tuyo sobre Alberdi, sí. Sobre la influencia de Alberdi en la Constitución, y esto es muy interesante. Alberdi en el proyecto de las bases, el proyecto de Constitución que le incorpora sus bases, él establecía que si bien eran las provincias las que tenían que administrar la educación primaria, el presupuesto iba a surgir de la nación. Es decir, el gobierno nacional iba a financiar con su presupuesto esas escuelas de educación primaria que iban a administrar las provincias. En la Constitución de 1853 quedó reflejado el principio de gratuidad, pero no la cuestión presupuestaria, y en 1860 se eliminó la referencia a la gratuidad de la educación. Ahí hubo una discusión muy interesante. Y fue la provincia de Buenos Aires, cuando se incorpora, la que pide que se elimine eso, porque temía quedar sobrecargada presupuestariamente. Claro. Otra época, ¿no? Por supuesto. Pero es muy interesante cómo, fíjate, Alberdi decía, bueno, obviamente las provincias están en mejores condiciones para ser ellas las que administren las escuelas, porque son las que están sobre la gente, sobre la población, pero la nación no se puede desentender de eso. Lo que garantiza que tengamos un proyecto común es que haya presupuesto para que todos los argentinos puedan ir a la escuela. En algunos pasajes, sobre todo en el derecho público provincial, Alberdi se ocupa o se preocupa de decir, bueno, la gente conoce dónde nace y quiere a su pueblo, a su barrio, a su localía. Bueno, tenemos que hacer que quiera la nación, pero cuidado, que la nación rompa esto, digamos. Hay un esfuerzo muy interesante, muy sincero de Alberdi, muy complejo, que a veces se banaliza con frases hechas, lamentablemente, pero sigamos al pensamiento complejo de Alberdi que aparte, como todo intelectual de peso, va cambiando en su pareja. No es el Alberdi del mueda rosas al Alberdi que se encuentra con Rosas y dice, qué barbaridad que ustedes la han condenado en ausencia, es una aberración jurídica y le ofrece servicios. O que se opone a la guerra con el Paraguay y después Chile, digamos, se gana la enemistad de por vida de Mitre. Pero, digamos, esta precaución, y entonces quería pasar con eso, con el tema que se vincula mucho con esto de los recursos también, ¿no? Porque la coparticipación, algo que también está, y que tal vez vos puedas ayudarnos a difundir un poco la idea, a desterrar esa idea que se suele comentar así prosaicamente, dice, bueno, ¿por qué la provincia, la nación tiene que darle? O sea, señores, la nación no existe, lo que existe son las provincias, son las personas. Y, si no recuerdo mal, en la Comisión de Asuntos Constitucionales del 53, dice que justamente es objetivo de la nación atender a los déficits de las provincias. Y dice déficit aparte, ¿no? Pero sí, por la cosa de progreso y todo eso, digamos que hay una voluntad y una necesidad. Ahí, mira, en jerga contemporánea lo que diríamos es que la Constitución del 53 estaba pensada sobre una idea de subsidiariedad. La idea es que los estados eran los estados provinciales.
Entre otras cosas, insisto, por una cuestión muy básica que es que eran los gobiernos que existían. El gobierno nacional había que crearlo, entonces no había. Pero efectivamente había una idea de que frente a las posibles deficiencias en el sentido de no quitar con recursos o problemas que los gobiernos locales pudieran tener para proveer los servicios básicos que tiene que ofrecer un Estado, que el gobierno federal podía encargarse de eso. Y efectivamente la cláusula del progreso es el gran indicador de esa mecánica. Si querés, hay un ejemplo donde se materializa eso que es muy interesante. Perdóname que vuelva al tema educativo, pero Por como favor. estamos en una época como de huida total del Estado Nacional en temas educativos, me parece importante rescatarlo. Y de, como decís vos, una tergiversación de los momentos históricos. La generación del 80, advirtiendo que muchas provincias no construyen escuelas a la suficiente velocidad como para poder darle el servicio a sus pobladores, la generación del 80 dicta una ley, junto con la ley 1420 de educación laica, universal y gratuita, también dicta una ley, unos años después, que es la ley Laínez. Y la ley Laínez es una escuela que básicamente, si las autoridades de la provincia se lo requerían a la nación se comprometía a construir escuelas, creo que era hasta el tercer grado de entonces, que sería el cuarto grado de hoy, porque había primero. La enseñanza elemental, que era un concepto que también, claro, que ahora quedó en el 75, a esa palabra. Pero digamos, era el ciclo bien básico dentro de la escuela primaria. La alfabetización, básicamente. Exactamente. Y entonces había un Consejo Nacional de Educación que administraba escuelas que estaban esparcidas, escuelas primarias esparcidas en todo el territorio de la Argentina. Esto para mí es una historia que me toca muy de cerca, porque mi abuela paterna, ella se alfabetizó en una escuela Laínez, en un pueblito en Santiago del Estero. Entonces... eso llegó hasta el 94. Claro, exacto. Eso en ese momento histórico se empezó a 1994. a liquidar. Pero digo, fíjate, la generación del 80, con la cual uno puede tener diferencias, digo, puede haber un montón de discusiones, pero inclusive la generación del 80 tenía un proyecto de país. Y pensaba, insisto, siguiendo la línea alberdiana, que el Estado Nacional, donde el Estado provincial no llega, tiene que llegar al Estado Nacional subsidiariamente. Perdón, y un pequeño recorte en ese sentido. Digo, no solo eso, y 1420 y Roca Mediante, que además es un tipo fuertemente estatista, que construyó paz de administración, es hacer un Estado burocrático sólido. En realidad, las obras de Alberdi se publican 2 veces por orden del Estado federal, primero con Urquiza y después con Roca, donde Roca en el decreto dice que es importante que el Estado mantenga la cultura y que se conozcan las ideas de Alberdi. Por eso digo, ¿cómo se tergiversa la huida del Estado? Esto es muy interesante, porque en realidad la gran influencia de Alberdi no tiene que ver tanto con la redacción de la Constitución, sino con la construcción del Estado Nacional a partir de la generación del 80. Alberdi no es tanto el ideólogo de la Constitución, que obviamente hay un montón de cuestiones, claro, era un jurista muy importante, era imposible que una no se referencia lo tuviera en obligada. cuenta. Pero sin duda, yo creo que la proyección que nosotros hacemos de Alberdi a 1853 en realidad viene por la forma en que la generación del 80 nos mostró a Alberdi. Claro. Natalio Botana, en El orden conservador, él arranca explicando que ese orden político que se instaura en 1880 tenía Natalio Botana lo llamaba una fórmula política. Y esa fórmula política era la fórmula alberdiana. Un presidente fuerte, que era necesaria esa energía política concentrada en el presidente en ese momento, precisamente para construir el Estado Nacional y evitar las recaídas en guerras civiles, en enfrentamientos que desgranaran la unidad. Y por eso estas herramientas que mencionábamos hace un ratito, la intervención federal, el estado de sitio, eso era fundamental para la construcción del Estado en ese momento. Los gobiernos de las provincias son agentes naturales del gobierno federal. Exactamente, esa fórmula también está muy pensada en ese sentido. Pero, y como decís vos, Roca, además Roca no solamente tenía una concepción muy clara de la construcción del Estado, sino que además hacía cosas muy interesantes, como por ejemplo mandar a construir un ferrocarril por rutas que eran claramente ineficientes, solamente porque le hacía un favor a un gobernador que era partidario de él y castigaba a un gobernador que era opositor a él. Claro. No digo que esté bien hacerlo, pero quiero decir, era una persona que tenía una concepción de la política muy distinta a la idea. Por algo le decían el zorro. Claro, muy distinta a esta imagen un poco rara que se quiere transmitir más contemporáneamente. Claro, aséptica, como si fuera una cuestión. Hay un tema, bueno, tantos temas se cruzan acá, pero se me cruzaba un poquito esto de la provincia como presidente de la nación, una creación de las provincias, aunque podemos recordar que muchas provincias, La Pampa, territorios nacionales, muy posteriores a 53, y algunos
muy recientemente, como Tierra del Fuego y ese tipo de cosas. Y que están incorporadas, digamos, a esa idea de preexistencia por doctrina de la Corte. Exacto. Eso yo creo que es una cuestión un poco de sentido común, no tendría sentido diferenciar los derechos jurídicos de las provincias, ¿no? Me parece que tienes razonabilidad pensar que son todas iguales, porque en definitiva la Constitución, si bien aparece la idea de la preexistencia, sobre todo en el preámbulo, cuando la Constitución se refiere a la regulación jurídica de la posibilidad de crear nuevas provincias, la condición que pone es que el gobierno nacional no puede desarmar una provincia si la provincia no lo consiente. Claro, pero si se crean provincias nuevas, esas provincias nuevas siguen siendo provincias, ¿no? Claro. Me parece que la misma Constitución asume una igualdad jurídica entre unas y otras. Yo entiendo que por el proceso político que venimos viviendo hace ya muchos años, de mucha polarización y enfrentamientos políticos cada vez más divergentes, hay una tentación muchas veces desde la nación de ningunear a las provincias y de las provincias de hacer una afirmación cada vez más potente de la autonomía. Y eso lo entiendo como parte de la política cotidiana, creo que es hasta natural que pase, pero me parece que tenemos que tratar de manejarlo con cierta responsabilidad, esa cuestión, para evitar la disgregación. Claro, y esto venía a que si uno pone la cáscara federal, digamos, se puede que existiera físicamente una cama más pequeña o más concentrada, que es la provincia, y dentro de ella la gestión municipal. Otro tema también muy controvertido, porque autonomía en abstracto, como todo lo jurídico, es nada. Autonomía universitaria, autonomía provincial, política, administrativa, autarquía, diferencias. Y cuando decimos, bueno, es autónoma con respecto a lo que le compete, pero ¿qué es lo que le compete? Claro. Y ahí viene lo que se pone en danza, bueno, ¿qué es funcional al todo? Y también, de vuelta, la idea de engranaje. Bueno, ¿hay una máquina o hay varias máquinas? Y ahí te aporto algo, te tiro algo más para que puedas explayarte. ¿Cómo conjugar disputas de separaciones funcionales y territoriales del poder con obligaciones únicas de la nación argentina como sujeto del derecho público respecto al derecho internacional? Y el artículo 31, las cláusulas federales de los tratados internacionales. Sí, bueno, mirá, es una pregunta muy interesante. Yo creo que la principal dificultad que hay para responder esa no es una dificultad, sino es el derecho internacional de la época de Alberdi es un poco distinto del derecho internacional que tenemos hoy. Pero creo que hay un hilo conductor, ¿no? Alberdi, cuando piensa el artículo 31, bueno, que el artículo 31 está muy copiado de la Constitución de Estados Unidos, acá sí la referencia es muy clara, pero Alberdi lo que tenía en mente sobre todo eran los tratados de amistad y comercio. Claro, el 27, el artículo 27. Exactamente. El mandato de afianzar las relaciones de paz y comercio. Que hoy son los tratados bilaterales de inversión. Básicamente los tratados bilaterales de inversión son los nietos o los hijos de los viejos tratados de amistad y comercio del siglo XIX. Y esos tratados esencialmente lo que hacen es obligan a los estados parte a reconocerle a los extranjeros en su territorio los mismos derechos que le reconocen las nacionales. Esta es básicamente la idea, que también está en la Constitución en el artículo 20. Claro. ¿No? Fíjate que el artículo 20 lo que hace es constitucionalizar para todos los extranjeros que estén en la Argentina lo que de otra manera habría que hacer adoptando tratados con cada una de las otras naciones. Y bueno, claro, eso represtina el Tratado de 1825. Exacto, exactamente. El tratado que Alberdi le preocupa particularmente es el tratado con Gran Bretaña de 1825 y después uno posterior con Francia. Pero fíjate, vuelta obligado mediante. Exactamente, pero fíjate que ahí el punto de Alberdi, la manera en la cual Alberdi piensa la Constitución es, bueno, la nación está bien que celebre tratados internacionales, artículo 27, está bien que esos tratados sean parte de la Ley Suprema de la Nación, artículo 31, pero si por las dudas no lo celebra, tenemos el artículo 20 igual. Y tenemos el artículo 14 que no dice que los derechos son de los argentinos, son de los habitantes. Entonces él lo que está tratando de hacer en la Constitución en materia de derechos es asegurar que todos tengan los mismos derechos. Y el artículo 5. Las provincias también tienen que garantizar esos derechos. Entonces creo que la respuesta es, bueno, hay obligaciones internacionales de cierto calibre, vamos a decir así, que en virtud de este esquema de diferentes disposiciones constitucionales obligan a la nación y también automáticamente obligan a las provincias. Creo que esa es la lógica en la que hay que pensarlo. Ahora,
Después hay, obviamente, tratados internacionales mucho más complejos y la respuesta probablemente va a requerir un análisis mucho más detallado caso a caso. No, yo más que nada le ponía, no te iba a poner en el brete que en 3 minutos expliques algo que tendría que ser para un tratado, pero sí, tal vez puede ser un buen punto de análisis para decir, cuidado, porque la coordinación de las competencias no pueden ser porque sí. Es decir, la provincia fija el uso horario. ¿Y eso está bien o está mal? ¿Es competente? Bueno, ¿qué implica en el orden internacional? Claro, está bien, eso es un punto interesante. Si querés, ahí, por ejemplo, puede haber cuestiones con la regulación de las telecomunicaciones, ¿no? Donde claramente la coordinación con otros estados se vuelve fundamental. Pero ahí me parece que es donde Alberdi la tiene fácil, o donde nuestra Constitución la tiene fácil, porque precisamente como estaba pensado... Esto de nuevo es una interpretación polémica de la Constitución, pero yo soy de los que piensa que la Constitución argentina, de manera similar a lo que pasaba con la Constitución de Estados Unidos, está pensada para constituir un mercado único. Un ámbito donde el comercio se desarrolle sin trabas internas. Bueno, las zonas interiores y justamente el tema que a veces las provincias o los municipios, incluso con tasas que se desnaturalizan y esa competencia, esa puja por quién tiene el poder tributario. Digamos, huevo de la serpiente con participación. Exactamente, está todo atado ese problema, pero separemos ahora un poco las cosas. Creo que las cuestiones que tienen que ver con la implementación de tratados internacionales o de ciertos estándares apunta a esta idea de homogeneizar la cuestión normativa, ¿no? Que haya claro, ciertas normas de aplicación. Después, por supuesto, la dificultad está en quién es la autoridad de aplicación de esa normativa homogénea. Y la Constitución, en algunas cosas, establece reglas muy claras, por ejemplo, en materia de legislación común, que hacemos referencia antes. Bueno, el Congreso es el que las dicta y los jueces provinciales las aplican. En otras materias es un poco más complicado, ¿no? Por ejemplo, en materia medioambiental, donde la misma Constitución admite la superposición, donde hay una legislación de contenidos mínimos a nivel nacional y las provincias después complementan. Pero ¿qué quiere decir complementar? ¿Cómo funciona eso? Y después tenemos el más difícil de todos, que son las materias concurrentes, donde no hay ni mínimos ni máximos. Y eso es donde lo más complicado de todo. Sí, claro. Y acá, si querés, es el ámbito donde en los últimos años ha habido cambios, porque la jurisprudencia de la Corte, durante muchísimos años, fue alberdiana, fue, bueno, ante la duda va a prevalecer la legislación nacional. Y ha habido un cambio en la Corte en los últimos años, digamos, lo que sería la Corte del 2005 para acá, donde la Corte ha tenido una visión un poco más robusta del federalismo y esta regla de ante la duda se aplica a la legislación nacional, me parece que hoy por hoy no es tan claro en la Corte que la Corte lo ve así. Quizás esto tiene resultados positivos o no, no lo tengo claro. Yo tengo un corazoncito alberdiano y sospecho de esas soluciones, pero hay que darle la oportunidad. Quizás los resultados terminan siendo buenos, quizás se recupera una posibilidad de innovación institucional en el ámbito local que termina produciendo resultados prolíficos en materia de diversidad. Sí, sí, claro. Una cosita, te corro un poquito más. La ciudad de Buenos Aires y su estatus específico, y sin jugar semánticamente, cuasi provincia, cuasi municipio, ciudad federal, ciudad Esparta, bueno, no sé, lo que quieran llamarlo. La Constitución dice, estatus jurídico especial con facultades propias de legislación y jurisdicción, punto. Y corre la película. No tuvo originariamente, no tiene, no tendría, no tenderiola, el estado jurídico como litigante originario ante la Corte. Y eso ha sido más o menos conteste hasta que un día dijo, en realidad, Caso González, no recuerdo exactamente bien, dice, bueno, no es, pero hay un proceso hacia una autonomía, y entonces por vía de interpretación, no lo de bueno o malo, digo, pero la idea de si la interpretación jurisdiccional puede cambiar un estatus o simplemente para cambiar una idea al respecto. Bueno, a ver, esto es interesante, ¿no? Creo que el problema que hay con la decisión de la Corte al decir que la Ciudad de Buenos Aires está aforada a su competencia originaria es que la Corte un poco da por sentado un razonamiento del estilo de, bueno, la Ciudad de Buenos Aires es como si fuera una provincia y entonces tiene que estar aforada. Pero me parece que son dos cosas distintas. Digamos, uno podría decir que la Ciudad de Buenos Aires, con las salvedades de ser
al mismo tiempo la capital de la República, ¿no? En base a la ley Cafiero y a la legislación especial que dicta el Congreso, etc. Que la Ciudad de Buenos Aires tiene todas las atribuciones de gobierno que tiene un gobierno provincial, digamos, o lo más posible en la medida que siga siendo la capital de la República, y que no por eso necesariamente tenga que estar aforada la competencia originaria de la Corte, ¿no? Porque si uno hace una interpretación muy literal del artículo 117, habla de provincias y estrictamente la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia. Yo estoy de acuerdo que estrictamente no lo es. Me parece que en realidad la Corte está en un proceso, o por lo menos estaba en un proceso, de alguna manera de pinchar al Estado Nacional y a la propia ciudad para que avancen en la institucionalización de la autonomía de la ciudad en los ámbitos que todavía hasta el día de hoy siguen estando pendientes, justicia, bueno, y tantos otros. Entonces, creo que la Corte insiste con eso todas las veces que puede, en diferentes temas que tengan que ver con la ciudad, y en lo que tiene que ver con su competencia originaria, forma parte de esa digamos, política institucional de la Corte con respecto a la ciudad. Pero podría no haberlo hecho. Me parece que la Corte podría haber dicho, mira, la Ciudad de Buenos Aires tiene los mismos poderes de un gobierno provincial, pero no está aforada porque el 117 literalmente habla de provincias y no incluye a la ciudad. Claro. Yo creo que también podría haber hecho al revés. Sí, bueno, no es, ahora, a los efectos de esto podría hacerlo. Sí. Pero claro. Me parece que son dos cosas distintas, que no necesariamente van de la mano. Otra cosita, ya que vos interviniste en la Corte Argentina como amigo del tribunal, digamos, tal vez pueda desasnarme también en esto. En la disputa entre la Nación y la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires con este decreto de Alberto Fernández que le dio, sacó y Macri, bueno, no importa. Independientemente de que los decretos, los demás que no decían nada, en fin, no importa. En el proceso jurisdiccional, si yo no recuerdo mal, y por eso te pido que me desasnes, hubo ofertas de amigos del tribunal y la Corte de Audiencia no tomó esa herramienta, ¿o sí? Mirá, hasta donde yo sé, no hubo, claramente lo que no hubo fue la audiencia pública, que la Corte, la Corte llama. No sé si hubo presentaciones, es posible que sí, pero a ver, lo que pasa con la presentación de un amigo del tribunal espontánea es que se presenta y queda ahí. Pero sí, eso hubo muchas. Pero no, aparte todavía la Corte tiene que seguir decidiendo cosas sobre esa causa, me parece. Pero sí, me parece que la Corte no, al menos en las decisiones que sí tomó, no hizo referencia. Esto, en realidad, no pasa solo con este caso. Inclusive en casos donde la Corte llama a los amigos del tribunal, la Corte no toma en cuenta los argumentos de los amigos del tribunal, o al menos no lo hace expresamente. Por ahí a veces uno ve que algún considerando está de alguna manera dialogando con lo que se dijo en las audiencias, pero no lo hace sistemáticamente. No, tampoco está obligado a hacerlo, digamos. No, pero digo, cuando la Corte es la que llama a amigos del tribunal, porque una cosa es el amigo espontáneo y la Corte dice, no me interesa escuchar a nadie acá. Pero cuando la Corte llama y hace una audiencia pública, y entonces todos estamos viendo en YouTube la audiencia, escuchando a los ñatos estos, y además en las audiencias públicas pasa algo muy interesante, que uno ve que en las preguntas que los jueces les hacen a las partes, los jueces sí incorporan cosas que se dijeron en los amicus, claro. en los memoriales de amicus. Entonces, los jueces conocen, no es que es toda una pantomima. Para eso sí tuvieron en cuenta lo que se dijo antes. Pero después eso no aparece en la sentencia. En la sentencia no aparece un análisis del argumento de tal amigo. En otros tribunales sí, la Corte Suprema de Estados Unidos muchas veces dialoga en sus sentencias con las presentaciones que hicieron los amigos del tribunal. Pero nuestra Corte no lo hace. Es una pena porque creo que pierde un poco la gracia de hacer todo el esfuerzo de llamar amigos del tribunal y hacer una audiencia pública. Y para ir cerrando un poquito este pequeño interview, me quedé enganchado con esto del precedente, ¿no? Digamos, algo tan pringoso, ¿no? Ese precedente, el precedente, sienta precedente, también palabras que se dicen permanentemente, ¿es jurisprudencia o no es jurisprudencia? Bueno, ¿qué es la jurisprudencia? ¿Tiene que ser constante, concordante o no? Y uno dice, ¿pero cómo? Cot y Cire son jurisprudencia, indudablemente, pero un minuto antes, si preguntaba el acuerdo, dice, esto ni loco sale, ni lo va a considerar. Y cambió, y pasó a ser. Entonces, el precedente como lo nuevo, el presente como lo viejo. ¿Es presente lo que está consolidado o presente lo que es disruptivo? La ambigüedad misma del precedente es algo complejo, ¿no es cierto? Sí, yo a ver, creo que nosotros, cuando digo nosotros, digo la cultura jurídica argentina, tenemos un problema grave con esto, que es que
no estamos entrenados en el uso de precedentes porque en la facultad nos enseñan a ver el derecho de otra manera y los jueces, aun cuando los jueces citan muchísimos fallos previos, los jueces mismos no hacen una argumentación en base a precedentes como hace un juez del common law. Entonces nos cuesta mucho verlo. Yo creo que intuitivamente la manera de entender el funcionamiento de un sistema de precedentes es con grises, que es un poco la razón por la cual en general uno prefiere el sistema de derecho continental y no el de common law, porque el sistema de derecho continental está todo más reguladito, más armadito, es más todo blanco o negro. Pero cuando digo que es con grises es, bueno, sí, el fallo que se dicta en el minuto 1, qué sé yo si es un precedente o no es un precedente. A veces ayuda cuando es la misma corte la que le hace propaganda, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, parecería que este criterio lo quieren aplicar seguido. A veces la corte le hace propaganda y a los 2 años se arrepintió de haberle hecho propaganda. Porque cuando, por ejemplo, se crean acciones judiciales nuevas, lo que pasa es que a los 2 o 3 años tenés una catarata de gente intentando esas acciones nuevas y la corte dice, pucha, ¿qué hice? Y entonces empieza a dictar los precedentes para ir acotando el alcance del precedente. Entonces se empieza a generar el árbol de precedentes. Entonces creo que obviamente en lo que tiene que ver con derecho judicial, digamos, el test del tiempo es el que nos da más seguridad, es donde el gris se convierte más en negro, digamos, negro en el sentido que estamos más seguros de que este criterio que se viene aplicando de manera muy consolidada a lo largo del tiempo es el criterio correcto para aplicar. Correcto no porque esté bien el contenido del precedente, pero sí es el que los tribunales van a aplicar en base a la autoridad del Tribunal Supremo. Ayer, como dijo alguno, todo la herejía es una verdad dicha antes de tiempo. Claro, exactamente. Todos los que perdieron los juicios antes de Siri. Yo, claro, sí, como, bueno, Basterrica y Colavini, por ejemplo. También, exacto. Bueno, y los que vienen después. Pero finalmente me acordé el otro día de la acordada del 10 de septiembre del 30. Y bueno, queda eso subsumido en doctrina de facto. Y yo tenía presente que había la Corte en esa acordada, que es raro, no una acordada, pero bueno, se refiere al gobierno provisional de golpe de Estado de Uriburu y cita un fallo, que es del año 28, y me parecía cómo extrapola, cómo fuerza la argumentación de la nulidad de un juez que pretendían sobre la sentencia de un juez porque se había dictado la intervención federal a extrapolarlo con esto, ¿no? Bueno, esto si querés es lo que pasa con toda herramienta. Toda herramienta se puede tergiversar, usar mal. Yo un martillo lo puedo usar para clavar un clavo en una pared o para romperle la cabeza a alguien. Y pobre martillo, el martillo no tiene la culpa, ¿no? Entonces me parece que con la doctrina de los precedentes pasa lo mismo. Por supuesto uno puede manipular los precedentes, se puede hacer un montón de maniobras que si no estuviéramos dispuestos de ninguna manera a aplicar precedentes no lo podríamos hacer. Pero la realidad es que los abogados un poco hacemos eso. Entonces si no fuera por vía de precedentes, encontraríamos otro tipo de modalidad de argumentación jurídica. No, hay una construcción multidialéctica que va generando en ese diálogo, construyendo realidades jurídicas o por lo menos lenguajes en entonces, sentido, ¿no? Digo, me parece bien, por supuesto, denunciar cuando existen las manipulaciones, creo que eso es correcto, pero me parece que tenemos que sí diferenciar el potencial posible de una herramienta, insisto, no ninguneando los aspectos negativos, pero teniendo en cuenta los aspectos positivos. Yo creo que en general, si los abogados estuviéramos mejor entrenados en el uso de precedentes, yo creo que tendríamos una mejor calidad de justicia, por muchas razones. Sin negar los efectos negativos que puede tener. Pero creo que, por supuesto, si tenemos abogados mal entrenados en el uso de precedentes, en general vamos a tender más a golpearnos los dedos con el martillo que a poder clavar el clavo. Sí, eso también tiene que ver con un estudio por ahí crítico un poco más integral de la cuestión, ¿no? Que a veces a los abogados nos cuesta un poquito mirarlo, ¿no? Esa especie de lealtad constitucional para verlo esto como sistema y que tiene un sentido, así como el municipio, la provincia y la nación tienen que relacionarse con el Estado internacional de alguna manera. Por eso a mí a veces me ha preocupado un poco en el 94 con muchas cosas, pero cuando dicen, bueno, las provincias pueden realizar tratados con noticia del Congreso, ¿no? Noticia que... ¿Qué es? Le mandan un telegrama, claro. ¿Qué pasa con ese punto? Pero bueno, creo que ya vamos cerrando por el tiempo, no quiero sacarte mucho tiempo más, pero una cosita última. Del activismo judicial. Digamos, hay una cuestión también
así como la separación territorial del poder o vertical del poder está siempre en permanente estudio, crisis, en el mejor sentido de la palabra, también dónde está el límite de la materia judiciable o no judiciable. Bueno, vos has escrito mucho sobre el tema, el caso Seri, por ejemplo, es esto u otras cosas, o a veces la alternativa, o sea, como lo jurisdiccional como alternativo de lo político, lo cual es muy peligroso, ¿no? Se ve mucho en los últimos años, no justamente ahora, pero en el mismo momento de una sesión del Congreso, un diputado va a entrar y dice, si perdemos voy a pedir un amparo. ¿Son vías alternativas? Bueno, no, la realidad es que no. No lo son ni deberían serlo. La realidad es que tenemos una práctica, que esto es un fenómeno global también, no es una peculiaridad argentina. Hay una práctica de judicialización de la política, creo que basada en una versión, los que están a favor van a decir muy robusta, y los que somos más críticos vamos a decir muy exagerada, del ideal de Estado de Derecho, del ideal de que toda la actividad estatal o pública tiene que estar sujeta al derecho, y por lo tanto, cuando tendemos a pensar que algo está sujeto a derecho, pensamos que un juez es el ámbito natural para ir a decir, che, no están obedeciendo al derecho. Y la realidad es que el ideal de Estado de Derecho es fantástico. Una de las razones por las cuales yo creo en los precedentes es por el ideal de Estado de Derecho, me parece que ayuda a la estabilidad y a la predictibilidad. Pero al mismo tiempo creo que hay, y este es un problema ¿te acordás cuando empezamos hablando de la Constitución y yo te hablé de la identidad de la Constitución? Bueno, una Constitución obviamente tiene un cuerpo jurídico, una forma jurídica, tiene reglas, pero una Constitución es más que reglas, es también una identidad de un sujeto colectivo. Y esa identidad de un sujeto colectivo no es algo que puede decir un juez. Es algo que tenemos que decidir colectivamente, y entonces ese es el espacio primordial de la política. Y entonces lo que las instituciones tienen que aprender a hacer es a pensarse como parte de un esquema de colaboración, donde a veces el juez colabora invalidando lo que hace el gobierno, claro, pero cuando el gobierno está violando las partes de la Constitución que son reglas claras. Por ejemplo, si un presidente dicta un decreto de necesidad de urgencia que sea tremendo, ¿no? Que quiere cambiar, no sé, 40 leyes. Bueno, claramente ahí un juez puede decir, me parece que esto es inconstitucional. Claro, no podría decir, la Constitución, la única cláusula pétrea que hay es la que dice cómo cambiarla. Claro, exacto. Lo demás, no. En cambio, si nosotros tenemos que interpretar qué quiere decir diversidad regional, si nosotros tenemos que interpretar dónde el Estado... Bueno, el presupuesto mínimo de 41 que vos decías recién. ¿Cómo diseñar la política ambiental? Bueno, ahí va a haber un montón de factores a tener en cuenta, y nosotros como ciudadanos, por supuesto, podemos estar a favor o en contra. Algunos preferirán un esquema más liviano para fomentar las inversiones económicas, otros prefieren tener un esquema más rígido para preservar el patrimonio ambiental, como lo querramos ver. Pero parecería que ahí es donde entra a jugar el cómo nos pensamos colectivamente. Claro. Entonces me parece que ahí es donde los jueces tienen que... Ahí el juez colabora retrocediendo, siendo deferente, permitiendo que sean los poderes políticos los que decidan, etc. Sí, algo que creo que es importante, y vos lo enseñaste muy bien, en tus escritos por lo menos, la autolimitación. Exacto. La responsabilidad de rol. Que el problema, claro, es que la autolimitación en Argentina quedó muy asociada a la corte de la década del 90. Claro. Que era una corte que se autorrestringía, pero para no hacer nada. Claro. Para siga. Y entonces, por eso la autorrestricción en Argentina tiene mala prensa. Pero yo creo que los jueces tienen que buscar ahí ese equilibrio. La prudencia. Exactamente, buscar ámbitos en los cuales ser diferentes con el poder político, diferentes en el buen sentido, no en el sentido de... Yo soy el presidente de la Corte y fui socio del presidente de la Nación en el estudio jurídico. No, en el sentido de pensar la Constitución como un esquema de colaboración entre poderes. Que a veces, insisto, la colaboración puede requerir conflicto. La Constitución a veces quiere que los poderes se peleen. Para eso hay un sistema de división de poderes. Pero es una colaboración de, che, me parece que te estás equivocando, ¿no? Te estás cruzando una línea. Pero no suplantando... No es el yo te voy a decir a vos cómo tenés que gobernar. Que es lo que indirectamente parecería que algunos fallos a veces dicen. Es cierto. Bueno, Pedro, te agradezco muchísimo habernos esclarecido con esto, y también te agradezco, aprovecho, que te sumes a la escuela para dictar unos módulos que va a ser un lujazo para nosotros. Por favor, para mí es un enorme placer y muchísimas gracias. Gracias a vos, entonces.